Muy buenas, en el vídeo de hoy abordaremos el interesantísimo campo de los sueños y los trastornos relacionados. Más concretamente hablaremos sobre la parálisis del sueño, una experiencia que, según las estadísticas, ocurre al menos una vez en la vida en un alto porcentaje de individuos. ¡Comenzamos! La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Se produce, por así decirlo, un despertar incompleto de la persona, el cual puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse, y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 20 segundos y 3 minutos, tras los cuales la parálisis remite espontáneamente y sin consecuencias. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar una enorme ansiedad. Por momentos, cerebro y cuerpo se descoordinan, y de ahí que se recupere la consciencia antes que la movilidad corporal. Es decir, el sujeto podrá percibir lo que ocurre a su alrededor en el lugar donde se ha puesto a descansar, pero no será capaz de moverse ni de pedir ayuda. Este fenómeno no afecta a las funciones vitales como la respiración y el latido del corazón, ya que estos movimientos son involuntarios, por lo que no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. También es característica la paralización de la laringe, lo cual imposibilita el habla de la persona mientras se produce este trastorno. En términos generales, podemos decir que la parálisis es debida a una falta de coordinación temporal entre algunas áreas del cerebro y la parte del sistema nervioso encargada de mandar órdenes a los músculos que pueden ser controlados voluntariamente. Esto significa que, aunque la persona haya recobrado la conciencia y se haya despertado, sus músculos siguen sin estar conectados al cerebro, porque siguen en el estado inerte que ocurre durante la fase REM del sueño. Durante esta fase, nuestros músculos se encuentran aislados de lo que ocurre en nuestra consciencia, ya que de otro modo moveríamos el cuerpo en función de todo lo que ocurre en nuestros sueños. Comentar también que, a diferencia de lo que algunos creen, este trastorno no tiene relación alguna con fenómenos paranormales, fantasmas o seres de ultratumba. No obstante, sí que puede presentarse con otros factores de naturaleza subjetiva, como alucinaciones o la sensación de tener cerca presencias extrañas o amenazantes que acechan a la persona paralizada. Este trastorno afecta aproximadamente a 1 de cada 1000 habitantes, presentándose en la mayoría de los casos únicamente episodios aislados a lo largo de sus vidas, y siendo las personas con un sueño más inquieto más propensas a pasar por esta controvertida experiencia. Además, los estudios afirman que el número de personas que experimentarán esta parasomnia en algún momento de su vida podría ser mayoritario. En concreto, se dice que aproximadamente un 60% de la población podría llegar a pasar por una parálisis del sueño. A grandes rasgos, podemos decir que un descanso insuficiente o de mala calidad es el principal factor de riesgo para sufrir parálisis del sueño. Entrando más en detalle, las causas por las que un individuo puede llegar a desarrollar este trastorno son asociado a otra patología, es decir, como síntoma de otra enfermedad, por ejemplo, la narcolepsia; causa aislada relacionada con privación de sueño severa debido a una insuficiencia de sueño que puede causar fatiga, somnolencia diurna, torpeza y pérdida o aumento de peso, y que afecta negativamente al cerebro y a la función cognitiva; y causa de tipo familiar, de carácter hereditario, aunque este es un caso poco frecuente. Si la parálisis aparece como síntoma aislado, no tiene mayor importancia y no suele ser necesario tratarla. No obstante, en el caso de que persista durante más de 3 o 4 semanas seguidas o de que produzca una pérdida de calidad de vida y no permita conciliar bien el sueño, es recomendable acudir al especialista, ya que puede ser necesario iniciar un tratamiento. Por otro lado, entre los factores que pueden asociarse a la parálisis del sueño tenemos horarios irregulares, por ejemplo por trabajos nocturnos o por turnos, postura de dormir boca arriba y consumo de fármacos que influyan sobre el sueño REM, como por ejemplo los antidepresivos. Además, el estrés o el jet lag son situaciones que comúnmente desencadenan este tipo de episodios. Aunque, como hemos dicho, la parálisis del sueño no entraña ningún peligro, para evitar las molestias que puede ocasionar es posible adoptar una serie de medidas. Dormir suficientes horas sin interrupciones, estableciendo un horario regular de descanso y otras medidas que ayuden a conciliar y mantener el sueño. Controlar el estrés.
No consumir productos que contengan sustancias excitantes como la cafeína desde horas antes de acostarse. Practicar ejercicio de forma regular, pero hacerlo al menos 3 horas antes de ir a dormir. Tratar de detectar cuáles pueden ser los factores que propician la parálisis en cada caso concreto y evitarlos. Recabar toda la información posible sobre las características del episodio, si ocurre antes de quedarte dormido o nada más despertar, cuánto tiempo dura, en qué postura dormías, qué circunstancias similares concurren, etc., para poder explicárselo al médico si finalmente decides consultar con un especialista. Y aplicar el tratamiento para la narcolepsia, en el caso de que la parálisis del sueño sea uno de los síntomas de esta enfermedad. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que cuanto más nos angustiemos, más durará la parálisis, así que lo mejor es intentar relajarse. Es más, si dormimos con alguien y sospechamos que le está ocurriendo algo así, tiene los ojos abiertos pero no se mueve, basta con tocarle para que recupere el tono muscular de forma casi instantánea. Por último, para prevenir estas parálisis, en caso de que estemos pasando por una pequeña racha de despertares incompletos, lo mejor es evitar cualquier excitante que pueda interferir o alterar el sueño, como el café, el té, los refrescos con cafeína y el chocolate. También es recomendable mantener una higiene del sueño correcta, con regularidad en las horas y evitando el uso de las pantallas antes de dormir. Tal y como hemos comentado, estos episodios pueden ir acompañados de alucinaciones muy vívidas, ya sean auditivas, visuales o táctiles, que llegan a aterrorizar al que las experimenta. De hecho, en la mayoría de leyendas que se repiten con este tema por todo el mundo, se habla de seres que se apoyan o sientan sobre el durmiente, oprimiéndole el pecho, impidiendo que se mueva y hasta causándole dificultades para respirar. A finales del siglo XVIII, el pintor Johann Heinrich Füssli terminó una de sus obras más emblemáticas, La pesadilla. El cuadro, basado en una pintura de Giulio Romano, muestra a una mujer dormida que tiene un demonio sentado sobre su vientre, mientras la cabeza de un caballo asoma entre las telas que hacen de fondo para la escena. La ambientación onírica y oscura de esta obra hace del cuadro una ilustración perfecta de lo que podría ser una de las bestias de la mitología europea medieval, el íncubo. Este demonio está asociado al mundo de las pesadillas y supuestamente tiene relaciones sexuales con mujeres que, al encontrarse entre el sueño y la vigilia, yacen inmóviles sin poder hacer nada. Hoy en día, algunos investigadores creen que la mitología que hay detrás de la figura del íncubo y su alter ego femenino, el súcubo, es en realidad una interpretación en clave sobrenatural de un trastorno del sueño perfectamente documentado científicamente, la parálisis del sueño. Una de las explicaciones que se le atribuyen a las visiones o alucinaciones es que pueden ser consecuencia de una respuesta evolutiva frente al peligro, que incitaría al cuerpo paralizado a moverse ante la presencia de elementos o presencias amenazantes. Incluso la dificultad para respirar que experimentan algunas personas y que puede ser interpretada por el cerebro como la acción de un ente maligno que oprime el pecho, desencadena el pánico que impulsa al individuo a reaccionar y terminar con la parálisis. Dale like, suscríbete a Wikipedia HD y síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta la próxima!